En este pueblo sentirás el escalofrío de las almas cátaras que allí fueron salvajemente martirizadas. Gósol, al norte de la comarca del Berguedá, entre las provincias de Barcelona y Lleida, a 1488 metros de altitud, y al oeste del macizo del Pedraforca, formando parte del Parque Natural del Cadí-Moixeró, es una villa en donde la historia se confunde con las leyendas. La llegada a Gósol se hace por la B400, la carretera que parte de la autopista C16 después de pasar por Saldes. Luego, Gósol se nos presenta con su casa y plaza alineada en la base de una colina, sobre cuya cima y laderas se conservan los restos arquitectónicos de la Vila Bella, un pueblo abandonado y maldito que ha quedado así, de aspecto fantasmal, como testimonio de una historia que no debería repetirse. Es precisamente en esa parte de la población, situada en el sector más elevado, donde se encuentra el espíritu de una historia condenada. En el aire se escucha el eco de unos lamentos que evocan el sufrimiento de sus habitantes. Sabemos que a mediados del siglo XIII, después de la caída de Montsegur, en la primavera de 1244, innumerables familias occitanas cruzaron el Pirineo de norte a sur, buscando su libertad, huyendo de los horrores de la cruzada y de los esbirros de la Inquisición francesa. Muchos de estos colectivos, tomando como referencia espacial la cumbre de piedra y nieve del Pedraforca, en maltrechas condiciones, llegaron a Gósol siguiendo los senderos del camino de los buenos hombres, que se corresponde en nuestros días con el GR 107, asentándose en la Vila Bella. Eran familias expertas en el arte de los telares, que contaban con el apoyo de los señores de Pinós de la villa de Bagá. Esta población, orientada al Pedraforca por su ladera occidental, fue creciendo en torno a un castillo de 18 por 21 metros de superficie, cuya torre de defensa inicial se convirtió en campanario de la anexa iglesia de Santa María del Castillo de Gósol, mencionada ya en las crónicas del año 839 y citada en el acta de consagración de la Catedral de la Seu d'Urgell. Nos llama la atención que la puerta de entrada a este templo, en arco apuntado, esté abierta a levante y que carezca de ábside, lo que nos llevaría a pensar que, en un principio, pudo tratarse de un edificio de carácter civil, utilizado como centro de iniciación y lugar de encuentro entre maestros de las ciencias del mundo medieval, de características similares al existente en el santuario de la Virgen de la Fuente de la villa de Peñarroya de Tastavín, Teruel, al sur del Matarraña. De esta hipotética iglesia procede una talla de madera policromada datada de mediados del siglo XII, una maravillosa Virgen Negra actualmente conservada en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. En la iglesia parroquial de Gósol se venera una réplica fidedigna de esta imagen. En un nivel inferior de la pendiente de la montaña se encuentra el cementerio de la Vila Bella, donde podrán mirar varias estelas discoidales, algunas de hierro, de tradición cátara, evocadoras del astro rey. La vida del influyente comerciante y prestamista Robert d'Arles, vinculado con la ciudad de la Seu d'Urgell, también estuvo relacionada con esta apartada villa, al contraer su tercer matrimonio, porque su nueva esposa, en 1250, adquirió una propiedad en Gósol. De mediados del siglo XIII tenemos noticia de un documento inquisitorial en donde los delatores del Santo Oficio confirman que en Gósol había pocas casas libres de herejía, por lo que la mayoría de las gentes eran creyentes cátaras. Pocos años más tarde, en 1256, tras la tragedia de la caída de Queribús, último baluarte cátaro de Occitania, Galcerán de Pinós pidió al arzobispo de Tarragona, Raimundo de Peñafort,
fraile y santo dominico, introductor del aparato represor de la Inquisición en el Reino de Aragón, que le fuesen confiadas 13 personas de la villa de Gósol, las cuales, por mandato del obispo de la Seu d'Urgell, hacía algunos días que se hallaban encerradas en las horrendas mazmorras del arzobispado. Estos desdichados eran occitanos que habían aprovechado la oferta del señor de Bagá para repoblar estos territorios del Pirineo catalán, pero el arzobispo hizo caso omiso a la petición del señor de Pinos y los presos no tardaron en ser ajusticiados tras sufrir las más terribles torturas. Un día muy concreto, el 21 de diciembre siguiente, solsticio de invierno, durante la noche más larga del año y oscura, los gritos de las almas de los occitanos asesinados y sin sepultura aprovecharon la fuerza del frío viento de la montaña sagrada para pedir al cielo un descanso eterno. En el año 1273, Galcerán de Pinós, señor de Bagá, otorgó a Gósol la carta de franquicia y la población pasó a ser una villa fortificada, pero estos privilegios no servirían de nada para la seguridad de sus habitantes, porque este pueblo ya hacía tiempo que estaba puesto en el punto de mira del Santo Oficio, y su señor, dependiente de la familia de los Pinós, condenado como faidit, primero fue despojado de todos sus bienes por apoyar a los herejes y después encerrado vivo hasta morir dentro de una jaula de hierro instalada en el cruce de caminos que lleva a Llosa del Cadí por seguir ayudando a los cátaros. Según la leyenda, desde entonces, en la noche de San Silvestre del 31 de diciembre, para condenar los impíos asesinatos y en homenaje a las almas de aquellos desdichados, algunas brujas se balancean de una gruesa cadena colocada entre las dos cumbres del Pedraforca y otras revolotean en frenéticos aquelarres al tiempo que lanzan al aire ensordecedores gritos que retumban entre los barrancos de la montaña sagrada. El 21 de junio, coincidiendo con el solsticio de verano, el sol se pone espectacularmente por detrás de la hendidura de la cima. Todo el conjunto arquitectónico de la Vila Bella, incluyendo los muros del castillo, fue realizado a base de pequeños sillares de piedra desbarbados, dispuestos en hiladas y unidos a base de mortero. Pero la presión de los poderes medievales sobre sus moradores primero y el abandono que tuvo lugar en 1892 después en beneficio de la población actual situada en la base de la montaña convirtieron a aquel primer asentamiento medieval en un pueblo fantasma. Saliendo de Gósol en dirección a Peguera, muy cerca del llamado Túnez del Abi, hay un antiguo cruce de caminos utilizado por los cátaros durante los siglos medievales en sus desplazamientos a través de esta montaña y profundos barrancos. Allí se encuentra una balma conocida popularmente como Roc de les Mans, por la pintura de unas manos en la pared de la roca calcárea. Se trata de dos manos en posición abierta, dextera domini, que parecen indicar la dirección norte y este. Esta interesante pintura, que podría muy bien haber sido realizada por cátaros occitanos para facilitar los desplazamientos y evitar errores en los senderos, fueron descubiertas hace pocos años por Francisco Javier Seoane, investigador de la historia medieval. Pero Gósol también está relacionado con la vida del más grande artista del siglo XX, Pablo Ruiz Picasso. Fue la primavera de 1906 cuando Picasso, a la edad de 24 años, enfermo de tuberculosis, llegó a esta población del Pirineo catalán en compañía de Fernández Olivier, su compañera de entonces, una muchacha bonita y lista, modelo francesa, con la que el artista malagueño viviría 7 años y cuyo nombre real era Amélie Lang. Los aires frescos y secos de esta población de alta montaña y también los alimentos naturales fueron determinantes en la recuperación del artista. Picasso quedó tan encantado con la magia de este pueblo que no dudó en prolongar su estancia 11 semanas.
En Gósol, Picasso pintó más de un centenar de cuadros, además de llenar de apuntes y bocetos un cuadernillo. Fue aquí donde el artista encontrara las musas de la inspiración que le llevarían a la creación de las primeras obras modernas, que culminarían con Les Demoiselles d'Avignon, génesis del cubismo. Picasso regresó a París a finales de agosto de aquel año. En su mente gravitaban la fuerza del Pedraforca, la armonía de un pueblo del Pirineo catalán, la amabilidad de sus gentes y las historias de unos hombres dedicados al contrabando. Para saber más sobre Gósol, aconsejamos la lectura de mi obra El Pirineo Insólito, editado por Lectio Ediciones y traducido al catalán por Cossetania Ediciones.